Partimos de nuevo. Vuelvo a la lámina 6. Entonces, señalaba que Chile cuenta con una red de representación diplomática y consular compuesta por 75 embajadas, 6 misiones permanentes ante organismos internacionales, 48 consulados generales, 6 consulados particulares y 61 secciones consulares, lo que explica que mayoritariamente su presupuesto sea ejecutado fuera del país. La mencionada red no solo es utilizada, como señalaba, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que también brinda colaboración para el desarrollo de actividades a la Presidencia y otros ministerios, así como también a los poderes legislativos y judicial. Además, permite el desarrollo de la creciente actividad consular con actuaciones que desde el 2023 superan 200.000 al año, sirviendo además de plataforma para la realización de las elecciones en el exterior. Mantener nuestras misiones alrededor del mundo demanda la gestión de 866 funcionarios contratados localmente, 393 funcionarios destinados desde Chile y para el próximo año, con la reapertura de la Embajada de Arabia Saudita, la mantención de 200 inmuebles, de los cuales 23% es de propiedad fiscal, más una flota de 118 vehículos. Para el año 2026, los énfasis programáticos están puestos en la transmisión del mando, con una red de misiones diplomáticas y consulares plenamente operativas y una profunda corrección de los recursos dispuestos para el pago de cuotas a organismos internacionales y el despliegue de la recién comunicada candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para convertirse en la primera mujer y segunda latinoamericana en asumir la Secretaría General de Naciones Unidas. Lámina 7. En moneda extranjera, el presupuesto se incrementa en un 6% conforme al siguiente detalle. Respecto al subtítulo 21, gasto en personal, no se registra variación presupuestaria y se contempla la eliminación para el 2026 de la glosa que autoriza la incorporación de un factor de incremento basado en indicadores de escolaridad. Sin embargo, en el subtítulo 22, bienes de consumo, debido a los procesos inflacionarios generalizados alrededor del mundo, se ajusta la asignación presupuestaria a un 4,1%, equivalente a 1,4 millones necesarios para financiar los costos operacionales de embajadas, misiones y consulados. Si bien la asignación de recursos correspondiente al subtítulo 22 ha experimentado un incremento desde el año 2025, alcanzando la suma de 35,6 millones de dólares, dicha cifra continúa siendo menor a los 37,5 millones que fueron dispuestos el año 2022. En este contexto y considerando la persistente inflación a nivel mundial, la inelasticidad de los costos operacionales en el exterior y sostenido incremento de los gastos asociados a los procesos, por ejemplo, de extradición, en que esta Subsecretaría de Estado ha estado cumpliendo con plena responsabilidad en el marco del compromiso del Gobierno con la lucha contra el crimen organizado, se vislumbra para el año 2026 un escenario que es desafiante sin duda. En política multilateral encontramos el mayor ajuste presupuestario. En el subtítulo 24, tal como se señalaba, las transferencias corrientes con un incremento del 21,7% para el pago de cuotas de organismos internacionales equivalentes a 9,2 millones de dólares. Otro aspecto a destacar es el ajuste a la baja de los recursos destinados al subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, producto de una reducción de 6,8% equivalente a 113.000 dólares derivados de la eliminación total de recursos para la renovación de mobiliario y otros, y un 2,2% menos en equipos informáticos. Lámina 8. En moneda nacional, la propuesta es más ajustada, registrando una reducción del 3% conforme se detalla a continuación. El subtítulo 21, gasto en personal, contiene una reducción de 2,7% equivalente a 904,6 millones distribuidos entre rebajas a las glosas de horas extraordinarias, viáticos dentro del territorio nacional y asignación por desempeño de función crítica. Continuando con el soporte administrativo, el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, registra un ajuste, también a la baja, de 5,2% equivalente a 348 millones, explicado fundamentalmente por un recorte lineal aplicado por la Dirección de Presupuestos. Por su parte, el subtítulo 24, correspondiente a transferencias corrientes, representa una reducción de 15,3% equivalente a 113,8 millones, lo que se traduce en disminuciones transversales en todos los conceptos de gasto,
desde las transferencias a instituciones privadas hasta los fondos concursables, iniciativas ejecutadas por este servicio, y se destaca entre estas iniciativas el compromiso de este servicio con la realización del Congreso del Futuro, instancia que hemos respaldado desde su primera edición desde el año 2011. Para el cual se contempla aproximadamente el 55% de los recursos asignados al programa Reuniones Internacionales, el cual ha experimentado una disminución del 13,8% en su presupuesto para el próximo ejercicio. Al igual que en moneda extranjera, el subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, no considera recursos para la compra de mobiliario y otros, derivado de una reducción global del 1,6%. Finalmente, el único concepto que registra un incremento es el subtítulo 31, iniciativas de inversión, que se ajusta a lo solicitado para avanzar en el proyecto de conservación y restauración del Palacio Septiembre, ex sede de la Academia Diplomática de Chile, que resultó con serios daños tras el terremoto del 2010 y que es un edificio que hoy ya no ocupamos por lo mismo. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra, senador Colombo. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Saludo al ministro y también a la subsecretaria. Yo quiero hacer 3 consultas de distinta naturaleza, pero yo creo que son relevantes para el estudio de este proyecto de relaciones exteriores. La primera tiene que ver con el término que ustedes han hecho en este presupuesto del beneficio de escolaridad de personas destinadas al extranjero. Lo planteo en una doble perspectiva. Primero, en el presupuesto del año pasado, esto está considerado, o sea, debería haberse pagado este año, según la información que nosotros tenemos, a pesar de estar aprobado en el presupuesto, a pesar de estar, por tanto, los recursos entregados al Ministerio, lo cierto es que esto no se ha entregado. Segundo, también veo que no aparece en el presupuesto que ustedes están enviando, digamos, este mismo ítem. Y yo reconozco que yo muchos años estuve en relaciones exteriores, conocí al ministro ahí en la comisión y siempre fue muy relevante tener personal en el extranjero, si uno cree en las relaciones exteriores, digamos, que estén a lo mínimo, digamos, con alguna satisfacción o algunas capacidades o necesidades cubiertas. Y el financiamiento de la educación de los hijos, que entiendo que son menos o cerca de 100, es un tema en países que son de alto costo, una cosa esencial, porque de lo contrario tenemos 2 opciones. O sea, nadie puede ir con hijos al extranjero, que ya sería un desincentivo mayor al tema de natalidad que existe en nuestro país, o que simplemente, digamos, va a ser una presentación completamente imposible. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante y a mí, y por eso es la doble perspectiva, ¿por qué no se está cumpliendo la ley de presupuesto? Esto es un tema de ejecución, estando la glosa identificada, y segundo, porque ¿cuál es la razón? Que después de, no sé, yo desde que yo me acuerdo, puede que me pierda, 20, 25 años atrás estaba, lo que puedo aportar a este Senado es antigüedad, digamos. Entonces ahí yo me acuerdo, esto estaba permanentemente y es primera vez que no lo veo, entonces creo que es un tema súper importante. El segundo de naturaleza bien diferente, pero tiene que ver respecto a un anuncio que hizo el presidente, pero el ministro de Relaciones Exteriores respecto de las glosas para candidaturas a organismos internacionales. Estamos obviamente hablando de la ONU, obviamente de Michelle Bachelet. Entonces, yo quería saber si hay costos asociados a esa candidatura, dónde están esos fondos, se dan recursos adicionales, cuál es la política exterior respecto de ese tema. Creo que es muy importante, más allá de los comentarios que uno pueda hacer, transparentar, digamos, cómo se plantea esa necesidad. Y tercero, a lo que yo planteé, cuando la subsecretaria dio cuenta de la ejecución, a mí me queda particular preocupación, me despierta a mí, que con estos fondos que son, pensando en el Estado, uno podrá discutir, se haya financiado básicamente lo que se llamó la cumbre progresista. Yo no tengo ningún problema que se hagan todas las cumbres que se quieran. Yo no tengo ninguna objeción y probablemente cada uno hace lo que quiera en esa materia, pero lo que no me parece es que una cumbre que tiene una identificación partidista se financie, aparentemente, porque la subsecretaria en ese momento me dio un poco más de averiguación, porque estaba ocurriendo también, más de tiempo, estaba ocurriendo el evento, pero entiendo yo que fue financiado con recursos de uno de los ítems que acaba de plantear. Entonces a mí de verdad no me parece. O sea, si se hace una cumbre con los países latinoamericanos, los países
vecino. Es parte de lo que los países necesitan, pero no para financiar de un punto de vista ideológico cumbres de un sector de la sociedad. Entonces, a mí me preocupa mucho. Entonces, si no, vamos a tener que empezar a colocar glosas en el presupuesto respecto de este punto. Entonces, creo que un poquito de sentido común, con todo respeto. Entonces, yo quería hacer esas 3 consultas al presidente, a través suyo, digamos, a la subsecretaria, de temas que me preocupan respecto de este presupuesto. Muchas gracias. Gracias, senador Coloma. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Yo quiero secundar la primera inquietud del senador Coloma. Es una situación que ha sido conocida públicamente a través de los medios de comunicación. He podido conversar también con los funcionarios durante esta mañana. Me han mencionado algunos casos. Una funcionaria que, por ejemplo, estudió japonés durante un periodo largo de tiempo, está destinada a ese país, pero tiene hijos. En Japón no hay escuelas públicas a las que se pueda acceder fácilmente. En general es un problema que ocurre en el continente asiático. No estamos hablando tampoco de un monto exorbitante. Debo reconocer que de buenas a primeras uno podría pensar que esto se trata como alguna condición de privilegio, pero luego, auscultándolo con mayor detalle, me parece que es esencial para que funcionarios que componen los distintos cuerpos diplomáticos puedan llevar adelante su labor, digamos, su trabajo, con cierta tranquilidad. La misma inquietud planteada respecto a estos fondos que están aprovisionados para el año 2025 y que sin embargo no han podido ejecutarse. Respecto al tercer punto que plantea el senador, me parece una buena provocación de debate. Yo creo que los distintos gobiernos tienen, digamos, otros jefes de Estado con los cuales se relacionan con mayor o menor afinidad en función de determinadas agendas. En el pasado tuvimos el Grupo de Lima, por ejemplo, que tenía una clara orientación hacia la derecha y nunca se discutió aquello. Entonces creo que, por supuesto, es debatible y eventualmente podría regularse de algún modo mediante alguna glosa, pero a mí no me parece que sea algo que motive algún tipo de reproche. Sí, respecto a los funcionarios, creo que es una situación que es delicada. Y como decía al principio de la intervención, no se trata de un monto exorbitante y me gustaría saber si esta es una política de la Cancillería u obedece más bien a una decisión de DIPRES y del Ministerio de Hacienda. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Sáez. Diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar al canciller y a las autoridades que nos acompañan. Presidente, por su intermedio, preguntarle un poco, yo creo que vamos a ir en la misma línea y lo conversamos un poquito antes de que partiera la comisión respecto a esta pregunta de la asignación de escolaridad que iba a salir en la discusión. Pero yo quería plantearle aquí claramente, saber qué alternativas han barajado ustedes, porque esto claramente va a provocar una situación con el personal que tenga hijos en el extranjero, porque definitivamente los montos que nos han comentado, por lo menos yo he visto en las minutas de los mismos funcionarios, son altísimos, o sea, son impagables por un sueldo que tiene un funcionario público de la Cancillería, digamos. Entonces, ¿qué han visto ustedes para resolverlo? También me han informado que existía alguna deuda con organismos internacionales. Quería preguntarles si efectivamente hay deudas de cuotas. Entiendo que algunos ministerios les traspasaron la posibilidad de pagar directamente, pero entiendo que como el presupuesto en dólares solamente lo tiene la Cancillería y algún otro servicio por ahí, pero no los ministerios en general, esto no se puede hacer. Entonces no sé si hay alguna deuda de arrastre con las cuotas con organismos internacionales. Y respecto al tema que plantea el senador Coloma, en cuanto a la cumbre progresista, yo tengo que hacer la pregunta bien directamente. O sea, si eso se financió finalmente con las platas que están destinadas, por ejemplo, al bono escolaridad, bueno, se acabó. Entonces yo quisiera en eso ser transparente si se va a pagar o no, porque si la plata no está, bueno, no se puede inventar nomás. Si se pagó con esos fondos, yo creo que es importante transparentarlo porque es el presidente de la República el que decide. El presidente puede decidir que se hace la cumbre y se paga con platas, por ejemplo, disponibles que podría estar estos fondos de escolaridad y tendremos que ver de dónde sacamos ahora recursos para poder pagar eso, digamos, si procediera, pero yo quisiera que se fuera bien transparente en esto para saber que habiendo sido aprobado el presupuesto de la Nación no se pagó y se destinó a otra cosa. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Sí, yo quiero reafirmar las inquietudes que han presentado tanto el senador Coloma como los diputados. A mí me preocupa en el punto 1 que planteó el senador Coloma respecto a este beneficio que tenían los trabajadores que prestan funciones en el extranjero, respecto al bono de escolaridad, por llamarlo de alguna manera, en el sentido que esto es algo que se da hace 28 años. Por lo tanto, uno
desde la propia ley de nuestro país podría ser considerado un derecho adquirido. Por lo tanto, cuando yo elaboro un presupuesto también tengo que ver diferentes situaciones. Y esto, si se mantiene, lo más seguro es que termine siendo una demanda en contra del Estado por parte de los trabajadores. Además que me imagino que genera un problema práctico. Si yo estoy destinado en el extranjero y no puedo pagar la escolaridad de mis hijos, tengo que reevaluar si efectivamente voy a seguir cumpliendo esa función o no. Eso por un lado. Lo otro respecto de si efectivamente se está considerando dentro del presupuesto la postulación de la expresidenta a la ONU, ¿a cuánto asciende el monto de lo que se está presupuestando? ¿Subsecretaria o ministro? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Ya? Un alcance del diputado. Sí, perdón, un alcance respecto a esto. ¿Cuánto costó finalmente la cumbre progresista? ¿Cómo para saber bien cuánto salió eso? Bien, ministro. Bueno. Adelante. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por las observaciones que cubren distintos temas. Por cierto, voy a partir por el primero planteado, el beneficio de escolaridad, si les parece. Bueno, en primer lugar, aclarar que se resolvió la duda respecto del año 2025. Hubo un cierto atraso en la firma del decreto respectivo porque justamente en razón del origen de este beneficio hace falta siempre un decreto para concederlo año a año, ¿no? Lo que es poco usual. En general, los otros beneficios no están afectos a un régimen de aprobación anual. El tema se resolvió y para el año 2025 justamente el beneficio se va a aplicar plenamente vigente, incluso con efecto retroactivo. Los fondos están consignados en el presupuesto del 2025. No ha habido reasignación tampoco respecto de esos fondos. Hago esa aclaración, ¿no? En cuanto al año 2026, en este momento está sin glosa este beneficio, como parte de las restricciones presupuestarias generales que se están aplicando a todos los ministerios. La verdad es que obviamente es una situación que nosotros lamentamos porque creemos que es un beneficio que es absolutamente necesario debido precisamente a las condiciones en que justamente se da la escolaridad de hijos y hijas de funcionarios nuestros en algunos destinos. Quiero aclarar de que este beneficio se extiende solamente a un número limitado de destinos, no a todos los destinos. Por cierto, no es aplicable en países de América Latina, por ejemplo, pero sí es aplicable sobre todo en países asiáticos que representan una dificultad especial desde el punto de vista de la escolaridad de los niños y niñas y adolescentes. En consecuencia, digamos, es una situación que es muy lamentable, pero que se debe justamente a las restricciones generales que se están aplicando. En segundo lugar, respecto de la candidatura de la expresidenta Bachelet, la Cancillería plantea esta candidatura en términos de una campaña austera, con cargo a los fondos normales del Ministerio. No hay un ítem especial asignado con este propósito. Y quiero también explicar que en el caso de la expresidenta Bachelet, tratándose de una personalidad muy conocida, ella tiene un programa de viajes ya natural. De hecho, está en este momento en el extranjero, digamos, financiando sus viajes por concepto de las propias invitaciones que ha recibido. Nosotros tenemos un programa también de participación en reuniones internacionales. La presidenta participará en alguna de estas reuniones, pero lo que quiero explicar es que no hay un ítem especial consignado con este propósito. Creemos que se puede financiar con cargo a nuestro fondo de pasajes y viáticos perfectamente bien. Además de eso, si bien
hay algunos países que gastan mucho en candidaturas, hay otros países que gastan poco. Hay capacidades que son limitadas por parte de varios países y sin perjuicio de esas capacidades limitadas, justamente se ha podido elegir a personalidades de esos países en altos cargos internacionales, ¿ya? Respecto de la cumbre progresista, la verdad es que quiero aclarar de que no tuvo un carácter partidista. En esta cumbre progresista participaron solamente líderes de distintos países, presidente del gobierno español, digamos, el presidente de Brasil, el presidente de Colombia, países con los cuales tenemos relaciones que son muy relevantes. No tuvo necesariamente un carácter excluyente, ¿no? Y se financió con cargo a nuestro ítem de reuniones internacionales, ¿no? Y la estimación más o menos es de 100 millones de pesos costó esa cumbre, ¿no? No fue un costo muy elevado. Si le parece, señor presidente, ¿se me puede complementar la subsecretaria? Sí, parece que quería hacer una acotación el diputado Romero. Gracias, presidente. Sí, solamente preguntarle, cuando habla de una candidatura austera, ¿a qué se refiere con candidatura austera en términos monetarios? Estamos en una comisión de presupuesto, así que más o menos para saber cuánto nos cuesta esta modesta candidatura. Senador Coloma. Me dejó medio enredado su respuesta, ministro. Primero, yo quiero ser claro. A mí, el primer punto, digamos, yo creo que para mí es... Yo no digo mucho esto, es decisivo respecto a la aprobación del proyecto, o sea, de relaciones exteriores. Lo encontraría impresentable que no existan los recursos para pagar algo que se ha pagado. Yo no sabía la cifra exacta, 28 años dice el senador, digamos, y que obviamente es un elemento central, tener un servicio exterior razonable. Entonces no es... Yo entiendo que siquiera lo ayudamos a de dónde sacamos, digamos, dónde podemos cortar otro ítem, digamos. Yo me ofrezco a ayudarlo, pero me parece que sería impresentable eso. Pero me deja más consternado la última respuesta, me digo yo, y voy a usar la palabra consternado. Yo prefiero que me diga, mire, pasó, pero no me diga que no fue una cumbre progresista con sesgo ideológico. Yo lo puedo mandar todos los medios de prensa de Chile y externo, lo pueden dar los diarios españoles, los diarios chilenos, donde hacen referencia al rol que tiene el presidente Boric respecto a los países que fueron. Entonces, me deja consternado porque usted podría decir, mire, son cosas que pasan, son cosas que... Pero no me diga que no fue lo que fue. Entonces, perdón que sea tan franco, entonces, porque eso me altera un poco la forma de entender el problema, porque se dice que eso es normal, o sea que eso puede seguir sucediendo siempre, y uno entiende, digamos, que se invita a algunos, no es un sesgo ideológico. Entonces por eso le digo con la franqueza, lo conozco hace tanto tiempo, me dejó perplejo mi sentimiento. Senador Núñez. Sí, presidente, mire, la verdad es que, a ver, yo creo que es mejor acá hacer la consulta directamente a Cancillería. Yo quiero decirle muy sinceramente, canciller, a mí no me preocupa mucho si vamos a gastar 10, 15, 20, 50, 100 o 200 millones en apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Yo se lo digo sinceramente, a mí me parece que es algo tan importante para Chile que ponernos a discutir cuántos millones son lo que cuestan, porque todo en la vida tiene costo, entonces todos suponemos que hay un costo asociado, creo que realmente es irrelevante y da cuenta que no estamos a la altura de los desafíos de querer ser un país que lidere en materia internacional. Porque la pregunta es, ¿usted cree que algún país del mundo que tenga protagonismo en materia internacional no tiene que invertir o eso va a ser gratis? Porque si es que es gratis, sería imposible, no lo habría. O volvemos a la vieja discusión que algunos la plantearon acá en el Congreso en su minuto, en otras leyes de presupuesto, de que empecemos a dejar de pagar la membresía en los organismos internacionales. En una ley de presupuesto me tocó ver eso. Que ¿para qué pagamos la FAO? ¿Para qué pagamos la UNESCO? ¿Para qué pagamos? Si estas cosas son casi recursos que se dilapidan. Entonces yo, sinceramente, creo que acá mejor es que sinceremos el debate. O sea, si el diputado Romero quiere boicotear la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, mejor que lo diga así y discutámoslo así. Sin alusiones personales.
No, yo tengo el derecho de aludir a quien quiera. No, es mi por intermedio de derecho. la presidencia. Por su de intermedio, la intermedio, presidente. Entonces, yo prefiero que en eso sinceremos la discusión, porque este es un tema que realmente requiere altura y mira, y que entendamos la importancia que tiene para Chile, un país de nuestro tamaño, tener un rol relevante en el mayor organismo internacional que hay hoy día, y que nos da la posibilidad de tener un mundo más civilizado. Entonces, realmente, con todo lo que está pasando en el mundo, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad única. Ojalá que este Congreso, en este debate de presupuesto, esté a la altura, presidente. Muchas gracias. Senador Moreira. Bueno, canciller, gusto saludar a la subsecretaria. Mire, canciller, yo sé que ya se habló de este tema, pero al escuchar al senador Núñez, claro, para Chile es importante, ustedes saben cuál es mi opinión al respecto, para Chile es importante llegar a tener la Secretaría General de Naciones Unidas, no hay duda. Pero cuando se habla de la cantidad de millones, 100, 200 millones, resulta bien injusto para los funcionarios de la diplomacia chilena que le hayan quitado a un beneficio. Y creo que nosotros vamos a hacer lo posible porque esto se reponga, y la única forma de que se reponga es con presión. El gobierno va a querer a que se le aprueben ciertas cosas y nosotros vamos a presionar. Creo que este es un acto de la mayor injusticia para la Cancillería, de verdad. Yo creo que este es un retroceso, ¿ah? Y creo que tenemos que hacer esfuerzos para que el gobierno entienda la necesidad de buscar los recursos, porque si nosotros no tenemos bien, de alguna manera, beneficiado a nuestro servicio diplomático, cada vez va a haber menos posibilidades. ¿Cuánto cuesta la enseñanza en el Asia, en Europa? Es imposible. Y creo que el prestigio de nuestra diplomacia es precisamente tener dotado de los recursos necesarios con austeridad para nuestro personal diplomático. Así que yo le pido al canciller que haga lo posible para que el gobierno reflexione, y nosotros vamos a ejercer una presión legítima para los funcionarios, porque decir que cuesta 200, 300 millones la campaña, claro, uno puede decir ese es el costo por un cargo tan importante, pero esa no es una respuesta a los funcionarios de la diplomacia chilena. Eso es todo lo que quería decir, presidente. Gracias, senador Moreira. Diputado Romero, después el diputado Sáez. Sí, presidente, es que efectivamente la pregunta mía no va por cuestionar la campaña porque es una decisión que toma el gobierno de turno, ¿ya? Como también los apoyos posteriores los tomará el próximo gobierno. El tema es saber, como bien lo señala el senador Moreira, cuánto cuesta esta modesta campaña que dice usted, porque en el fondo yo estoy seguro que a la presidenta Bachelet no le gustaría que por su campaña, por muy modesta que sea, se postergue a los hijos de los funcionarios del servicio exterior. Yo estoy seguro que ella tendría un acto de grandeza y buscaríamos la manera de que, si ustedes estiman, hacer una campaña bien modesta por otro lado. Entonces yo creo que el llamado hoy día es a ver si podemos poner por delante a los niños, lo hemos dicho tanto en el Congreso y en este caso a los hijos de nuestro personal de servicio exterior. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Yo creo que no hay el canciller en ningún momento ha planteado como una especie de correlación entre la campaña de la presidenta Bachelet al cargo de secretaria general de Naciones Unidas y una restricción presupuestaria que en este caso está afectando a todo el Estado de Chile y que en este caso puntual está causando un perjuicio a los funcionarios de carrera del ministerio que se desempeñan en el exterior. Entonces, lo que me parece es que si es que no es posible arribar a una solución en este espacio, lo correcto, presidente, sería dejar consignado esto para la comisión mixta, en caso de que no podamos resolverlo ahora. Porque esas restricciones generales no está claro cuáles son los criterios que se han establecido. Y sería bueno que la Dirección de Presupuestos pudiese argumentar la razón por la cual, porque la semana pasada cuando se nos presenta el proyecto de ley hay diversos informes que muestran cómo se van reduciendo muchos programas en distintas carteras y eso está fundamentado, problemas de ejecución constante a lo largo de los años, distintos tipos de evaluaciones, pero en este caso eso no existe. Entonces creo que sería importante tener a la mano esa información en pos de la transparencia y además arribar a una solución. Si el canciller lo ha señalado en su intervención, le parece que es justo que se mantenga,
Es un beneficio que en el fondo no solo va, valga la redundancia, en beneficio de los trabajadores, sino también del adecuado desarrollo de la labor diplomática. Entonces, insisto, si no podemos resolverlo acá, al menos esa asignación debiese quedar para la comisión mixta, presidente. Gracias, diputado Sáez. Ministro. Sí. Bueno, en primer lugar, respecto a la cumbre progresista, yo no dije que no tuviera un carácter de afinidad, dije que no tenía un carácter partidista y eso lo puedo sostener. ¿Cuál es la diferencia? No, es decir, no fue una cumbre limitada a partidos políticos, ni hubo participación de representantes de partidos políticos chilenos, simplemente fue una reunión de líderes afines, que tenían un cierto grado de afinidad, como suele ocurrir en las relaciones internacionales, pero no fue una reunión partidista, no fue una reunión de la internacional socialista o de alguna otra internacional. A eso me refería, ¿ya? Sin desconocer la orientación que tiene una cumbre de esas características. Perdón, Sí. presidente, ¿en qué ítem exacto va eso? Perdón. Reuniones internacionales. Gracias. Continúe, ministro. Ya. Respecto a la candidatura de la expresidenta Bachelet, cuando digo que es austera, obviamente eso significa de que hay recursos necesarios. El tema, ¿por qué hablo de austeridad? Porque lo que se ha dado a conocer en algunos medios de prensa son cantidades realmente innecesariamente altas, ¿no? Y creemos que esto es tiempo de austeridad y estamos seguros de que la expresidenta piensa exactamente lo mismo. Y quiero aclarar, como ya se ha dicho, que no hay ningún vínculo entre los fondos que se van a asignar a esa candidatura y justamente los fondos que estaban asignados para la bono de escolaridad. No hay ningún vínculo desde ningún punto de vista. Sí, eso, si le parece, sí. Diputado. Sí, no, pero a ver, ¿cuánto? Porque esta es la comisión de presupuesto, entonces nosotros queremos saber, porque si el próximo gobierno, por ejemplo, se pusiera y dijera, voy a gastarme tanta cantidad de plata, queremos saber cuánto es el parámetro, para saber realmente si lo que dicen los diarios o lo que dice la prensa no corresponde, o si corresponde. ¿Cuánto es lo que ustedes tienen pensado de que se debería gastar en esta campaña? Eso es lo que estamos preguntando. Gracias, diputado. Ministro. Sí, es muy difícil hacer esa estimación realmente, porque, digamos, esto es una pre-campaña, está recién iniciándose la campaña. Las invitaciones para la presentación de candidatos se van a emitir entre el mes de octubre y el mes de diciembre, y ahí se formalizan ya las candidaturas. Ahora octubre, exactamente. Entonces es muy difícil hacer una estimación de viajes, etcétera. Como dije, ya hay un programa de viaje que está efectuando la presidenta, que no está cargado a fondos del ministerio, básicamente porque ella siempre recibe muchísimas invitaciones y esperamos que eso se mantenga, ¿no? Y en consecuencia es difícil entregar un cálculo exacto, pero realmente para el próximo año. Bien, subsecretaria. Sí, simplemente para complementar algunas cosas que ha dicho el señor ministro, señor presidente. Lo primero es que efectivamente el bono se aplica 53 sede, el bono, me refiero al bono de escolaridad, que era una de las inquietudes que se plantea. Y los montos que se calculan van entre el 5 y el 20% de la remuneración equivalente al bruto de un tercer secretario. Son bonos además que es contra la presentación, no se paga más de la escolaridad porque en el fondo es contra la presentación en el fondo del comprobante, del pago específicamente. Y hay una lista de 30 países que se considera, y tal vez ahí hay una oportunidad también, una cantidad de países que son 30 que se consideran un grupo de países más complejos, ¿no? Pero son una lista de países que se construye sobre la base de una hipótesis que probablemente hoy en día se puede revisar. Hay destinos que hoy en día son complejos producto de la situación internacional, por ejemplo, y tal vez ahí hay una oportunidad. Este es un bono que beneficia tanto a los funcionarios que están destinados en el exterior, que son parte de nuestra planta SAC, como a los funcionarios del servicio exterior en sus distintos estamentos, como decía, con un tope efectivamente. Entonces,
Creo que es más bien resorte de la conversación que se tenga en esta sede, cuál es el destino de aquello. Y como bien se señalaba, solo para puntualizar, este bono existe desde el año 1995 y de ahí en más ha estado considerado en el presupuesto, pero por supuesto, bajo ningún punto de vista, este presupuesto se ha reasignado a otro ítem. De hecho, es un presupuesto que existe en este ministerio, en nuestro ministerio para este año y que se va a pagar este año efectivamente, está considerado, ¿no? Y lo mismo debería ocurrir para el próximo año si esta sede así lo considera, pero claramente el presupuesto y esta glosa no viene en el presupuesto de este año. Respecto a glosa de organismo internacional y particularmente de la campaña de la austeridad que ha señalado el canciller, como señalaba bien, nosotros a través de nuestra dirección multilateral, que la dirección además que está encargada de candidaturas en general, nosotros estamos permanentemente promoviendo candidaturas, es quien va calculando efectivamente cuántos son los montos, hacia dónde vale la pena viajar, hacia dónde vale la pena poner en el fondo algún énfasis, pero esto no es un presupuesto que esté considerado dentro de la Cancillería, que no sea un presupuesto regular, digo, ¿no? Y dificulto, y probablemente además lo que nos facilita mucho la tarea es que el reconocimiento internacional que tiene la expresidenta Bachelet, en tanto haber sido 2 veces presidenta de la República, directora de ONU Mujeres y además alta comisionada de Derechos Humanos, y hoy en día vicepresidenta del Club de Madrid, por supuesto le da la posibilidad de tener un despliegue internacional que no necesariamente está asociado a la posibilidad de solo la candidatura, solo lo que podamos proveer desde la campaña. Dificulto tener una candidata con mayores cualidades y características probablemente para un órgano internacional tan relevante como Naciones Unidas hacia el futuro. El canciller ya se refirió a la Cumbre de Democracia Siempre, solamente recordar que nace en la 79 sesión de Naciones Unidas, 79 Asamblea General de Naciones Unidas, y se realizó también un encuentro ahora en la Asamblea 80, por lo tanto es también un trabajo que se ha extendido en el tiempo, no solamente ha sido una reunión específica en nuestro país. Y por último, por su intermedio, señor presidente, a propósito del pago de cuotas, yo solamente recordar una cosa que es importante, porque efectivamente nosotros tenemos un aumento en nuestra glosa a propósito de en la glosa porque corresponde específicamente al pago de cuotas. Nosotros el año 2018 se tomó la decisión en otra administración de descentralizar las cuotas de organismos internacionales. Y la descentralización de cuotas de organismos internacionales supuso que muchos otros ministerios no cumplieron sus compromisos durante mucho tiempo, a veces nos asignó el presupuesto, y entonces nosotros dimos la pelea durante bastante tiempo, lo logramos el año pasado, de traer nuevamente las cuotas de organismos internacionales a la Cancillería. Eso tiene un sentido, porque las cuotas tienen que alinearse, por supuesto, a los objetivos de la política exterior, ¿no? Tienen que alinearse también a la lógica de las candidaturas que nuestro país tiene y donde tenemos representación en ciertos boards de organismos internacionales. Entonces, la recentralización de esas cuotas supuso poder ordenar de alguna manera esta tarea, ¿no? Pero obviamente existe una deuda de arrastre y afortunadamente hemos ido en el fondo trabajando de manera sistemática para poder ordenar aquello. Es una deuda de arrastre más que histórica, no es que nosotros hayamos recibido solo producto de esto, es una deuda más histórica. Y lo que hemos hecho es ido haciendo un trabajo muy concienzudo con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de manera tal de proyectar un pago razonable. El aumento hoy en día supone ir haciéndonos cargo de esos compromisos como país, porque creemos además que ahí hay un compromiso que transversalmente como en el fondo comparte nuestra política exterior entendida como una política de Estado y la relevancia que tiene, por cierto, ser parte de organismos internacionales. Eso por lo pronto. Muchas gracias, señor presidente. Subsecretaria. A ver, aquí no está en cuestionamiento las cualidades o no que tenga la expresidenta para que sea postulada a un cargo. Yo creo que hay que despejar eso porque no es el tema. Lo que llama la atención es que no haya un presupuesto predeterminado. Porque cuando yo estoy elaborando un presupuesto, yo puedo equivocarme en el cálculo, ¿ah? Pero tengo que tener un estimativo, porque no creo que vayamos a tener el bochorno de decir, ¿sabe qué? Vamos a gastar 10 y resulta que esto después me cueste 1000. ¿Ah? Entonces, o que sea al revés, yo diga, voy a gastar tanto y después gasté menos. Independiente el tema no es las cualidades o las características que tenga la expresión. Creo que cuando ustedes elaboran el presupuesto tienen que tener a la vista un valor predeterminado. ¿Ah? Se puede estar cerca o lejos de lo que ocurra, pero eso tengo que tenerlo a la vista. Y quería consultarle, subsecretaria, ¿cuánto es el monto que se estaría pagando en 2025
por el bono de escolaridad a los funcionarios en el extranjero. Senador Núñez. Había pedido primero diputado Romero. No, lo que pasa, presidente, es que yo quiero entender bien cuál es el punto respecto a la discusión de los recursos. No, sí, quiero interpretarlo, por eso. Quiero entender bien cuál es el punto, que hay un... Entonces, si el punto es, por lo que estoy entendiendo, por favor, diputado Romero, después me clarifica si estoy equivocado, aquí habría un amplio consenso en que hay que apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Lo que estoy entendiendo es eso, y el cuestionamiento, por lo tanto, es cuánto es la cantidad de recursos que se va a destinar a eso para poder tener certeza. Si ese fuera el punto, que me parecería un avance del debate, yo lo que agregaría es que a mi juicio la discusión no es si ese presupuesto debe ser austero o no. Mi punto de vista. Mi punto de vista es que ese presupuesto debiera ser lo necesario para hacer una excelente campaña y ojalá lograr el objetivo. Y yo, por supuesto, que en eso no tengo cómo decirle a Relaciones Exteriores cuánto del monto. Yo podría dar cifras al azar que son totalmente discrecionales e irresponsables. Les doy la tarea a ustedes. Pero mi preocupación no es si el presupuesto es más o menos austero, sabiendo las limitaciones que tenemos. Pero creo que esto es tan relevante que el presupuesto tiene que ser lo necesario para cumplir el objetivo. Y por supuesto que eso tiene limitaciones, pero yo prefiero que ustedes nos hagan una propuesta en ese sentido y que eso quede consignado, porque creo que eso es lo relevante para el país. En una materia tan significativa donde no habíamos tenido una experiencia así en estos más de 200 años de vida republicana, entonces creo que es muy relevante. Gracias, senador Núñez. Diputado Romero. Sí, presidente, yo no sería tan digamos, no me podría, no tengo atribuciones para poder pautear a él o la presidenta que pueda salir en el próximo periodo, pero lo que estoy planteando solamente aquí, tratando de ser en lo que pueda, lo más objetivo posible, estando en una comisión de presupuesto, es saber cuánto se va a gastar, ¿ya? Porque es evidente, yo quiero saber primero la asignación a la que se carga, cuánto tiene en total, por ejemplo, ya. Si no me quieren decir el monto, cuánto es lo que tiene, y si eventualmente ustedes tienen contemplado que, por así decirlo, dado lo que señala el senador Núñez por su intermedio presidente, que la idea es para él sería lograr el objetivo, nos podríamos gastar toda la asignación en esto. Por eso es importante saber cuánto es la austeridad, porque se dicen muchas cosas, pero es importante en esta comisión tener claro cuáles van a ser los marcos en los que se tiene que mover el próximo gobierno, ¿ya? Sea cual sea. Y eso es mi pregunta. Aquí yo no me voy a pronunciar sobre los méritos o no de la candidata, porque obviamente que es una decisión que tomó el presidente de la República en uso de sus atribuciones exclusivas, pero sí también es importante tener claro cuál es el marco en el que nos vamos a mover, porque el problema, presidente, es que es el mismo bolsillo. El ministro señala que esto no tiene influencia, por ejemplo, en la asignación de escolaridad, pero estamos hablando que es la misma billetera del ministerio, o sea, no hay platas separadas, no hay billetes distintos para organismos internacionales, billetes distintos para una candidatura y billetes distintos para beneficio del personal. Son los mismos billetes, entonces hay que saber bien cuánto se gasta para uno, cuánto se gasta para otro, qué cosas van a postergar, porque si es el mismo ítem, es la misma asignación, qué cosas también se van a tener que postergar, porque va a llegar un minuto en que van a haber recursos destinados a esta candidatura y probablemente van a haber recursos que van a dejar de gastarse en otras cosas. Entonces, ese marco el que nosotros tenemos que saber como comisión mixta para también ir controlando, porque si así, con un cajón desastre o bolsillo de payaso, es imposible, presidente. Gracias, diputado. Senador Coloma. Sí, primero para precisarlo, obviamente quiero insistir, es una decisión del Ejecutivo. Yo sé que no sé si porque el senador plantea, digamos, cosas que uno no ha dicho, digamos, y lo que parece razonable, cualquiera sea la naturaleza, saber de qué estamos hablando, digamos, es lo que, en la medida que se pueda saber. Yo entiendo que puede haber dificultades para precisar con exactitud, porque uno no sabe cómo evolucionan estos temas, pero me parece razonable, y tengo que entender que el Congreso sepa, no sé, por los valores de las cosas, cualquiera sea. Y dicho eso, quiero volver al primer punto. Yo entiendo que lo que está... el bono de escolaridad es como el 3% de lo que se paga en organismos internacionales. Entonces yo creo de verdad, ministro y subsecretario, digamos que esto no tiene como soslayarse. Además, lo que no entiendo bien es, ¿ustedes plantearon esa rebaja atendida que había que rebajar o es el Ejecutivo o el ministro de Hacienda el que impuso la rebaja? Yo creo que no es lo mismo. Entonces, por lo menos, me gustaría saber, digamos, cuál es el punto de vista respecto de eso.
Gracias. Eso es lo que planteó el diputado Sáez. Sí. Ministro, subsecretaria. Va usted. Voy yo. Muchas gracias, señor presidente. No, primero, yo entiendo la inquietud y entendemos claramente la inquietud respecto al plan de viaje, pero la verdad sea dicha, como ha señalado el canciller, la candidatura en rigor se presenta una vez que haya un llamado formal del Secretariado General en los meses entre octubre y diciembre. Luego de eso, tenemos que hacer, por supuesto, ya tenemos un cierto despliegue en materia de plan de viajes, pero recordemos además, por disposición de la propia ley de presupuesto, que nosotros tenemos que presentar a partir de, y de hecho lo hicimos durante este año en particular, un plan de viajes que supone que para el presupuesto 2026, nosotros en ese escenario, sobre la base de la presentación de la candidatura y suponiendo que nosotros tenemos que mirar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su completitud, tanto en sus miembros permanentes como no permanentes, tenemos que desarrollar ese plan de viaje, pero ese plan de viaje creo que es adelantarse ahora, tener que presentarlo porque nosotros tenemos la obligación en rigor legal y incluir esto es parte importante de nuestro presupuesto. Lo que sí tenemos muy claro es que tenemos un presupuesto asignado sobre la base de ese presupuesto por lo pronto, es que cómo vamos a cubrir esta necesidad. Y lo segundo, la necesidad por lo demás de presentar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para estos efectos. Y lo segundo es señalar se preguntaba respecto al monto total estimado sobre el bono de escolaridad. Para el año 2025 son $331.000. Para el año 24, para tener una referencia, el gasto ejecutado fueron $266.000 y para el año 23 fueron $302.000. Eso es más o menos el monto que se considera y aprovecho por su intermedio, señor presidente, saludar además a las asociaciones de funcionarios que nos acompañan el día de hoy, con quienes hemos tenido un diálogo muy abierto de manera permanente respecto a los distintos temas. Presidente, ¿qué porcentaje es eso de lo que se paga en organismos internacionales? 0,64% me soplan acá. 0,64, gracias. Entonces, ¿continuamos con la presentación, ministro? Si le parece, señor presidente, le correspondería exponer a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. Señorita Claudia Sánchez. Sí. Muy buenas tardes a todos los parlamentarios y miembros honorables de esta comisión. Vamos a ir a la lámina 9 y ahora a la lámina 10 y señalar que durante el año 2026 esta subsecretaría continuará articulando la política comercial con el desarrollo económico nacional, con énfasis en productividad, inclusión y sostenibilidad, a través de la diversificación de productos, proveedores y destinos, junto a la modernización de acuerdos internacionales. También se reforzará la integración de MIPYMES, cooperativas y empresas lideradas por mujeres, junto a las cadenas de valor regionales y globales, promoviendo un crecimiento más equitativo y resiliente. Tanto en el ámbito bilateral como multilateral se buscará profundizar la integración comercial de forma estratégica, así como fortalecer la presencia de Chile en espacios de diálogo y cooperación económica, manteniendo una participación activa en los principales foros internacionales, reafirmando el valor de un sistema de comercio basado en reglas. En conjunto, las actividades presupuestadas para 2026 reflejan el compromiso de Chile con una política comercial en línea con los desafíos que el país enfrenta. La lámina 11 muestra el presupuesto en moneda extranjera que alcanza los $3.793.000, lo que permitirá dar continuidad a la operación de la institución y a las actividades de gestión en materia de negociaciones. Es importante destacar que la disminución de un 11,5% respecto al 2025 se explica principalmente por la rebaja del subtítulo 34, Servicio de la Deuda. Al analizar este presupuesto a nivel de subtítulo, tenemos que en el subtítulo 21, Gastos en Personal,
Este corresponde a $1.242.000, lo que permite financiar los sueldos del exterior y lo correspondiente a comisiones de servicio. Además, el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo, con un presupuesto de $550.000, financia la operación de nuestras misiones en el exterior, así como el acceso a bases de datos internacionales, esencial para la elaboración del análisis del impacto económico que apoyan la toma de decisiones en materia de negociaciones. El incremento de $13.000 obedece al reordenamiento del gasto en acceso a bases de datos, que en 2025 fue financiado principalmente por el subtítulo 24 de transferencias corrientes. En el caso del subtítulo 24 de transferencias corrientes, tenemos en el ítem 1 de asignación 65, Fundación Chilena del Pacífico, se contempla un presupuesto de $150.000 destinado a financiar el convenio con dicha fundación que busca promover la inserción económica, cultural y social de Chile en la cuenca del Pacífico y además ejerce como Secretaría Nacional del Consejo Asesor Empresarial de APEC, llamado ABAC. En el caso del ítem 07, se espera financiar las cuotas correspondientes a OMPI y ABAC por $24.000. En el ítem 09 se dispondrá de $1.508.000 para el Fondo de Negociaciones, destinado a financiar la implementación, administración y difusión de los acuerdos comerciales. En el Fondo de Defensa Comercial se espera ejecutar un presupuesto de $55.000 para dar continuidad a los compromisos en materia de vigilancia global y asesoría jurídica para la defensa de la denominación de origen pisco, orientados también a fortalecer su reconocimiento internacional. El Fondo de Profundización, Inserción Económica Asia, muestra una baja de un 100%, ya que producto de una reorganización, estos recursos fueron traspasados al Fondo de Negociaciones Generales, que para el año 2026, tanto en dólares como en moneda nacional. En el caso de subtítulo 29, de adquisición de activos no financieros, se proyecta la adquisición de un nuevo servidor, equipos computacionales y de firewall, como parte del plan de renovación de infraestructura tecnológica que han cumplido su vida útil, por un monto de $77.000. Asimismo, se contemplan $187.000 destinados principalmente a la renovación de nuestras licencias Microsoft. El subtítulo 34 de servicio a la deuda muestra una baja de un 100% debido a que es el pago de la última cuota del préstamo con el BID durante el año 2025. Esta disminución se verá reflejada en moneda nacional. La lámina 12 muestra el presupuesto en moneda nacional. Para el año 2026 se estima un presupuesto de $12.821.000 mostrando una baja de un 3,6% respecto al año 2025. Esta variación se explica principalmente por la rebaja del subtítulo 21 de gastos en personal que se efectuó a principios de este año y a recursos entregados para financiar actividades por única vez en el subtítulo 24 de transferencias corrientes. El subtítulo 21 de gastos en personal considera un presupuesto de $10.980.365.000 destinados a financiar las remuneraciones del personal de planta, contrata, suplencia y honorarios en territorio nacional, asegurando la continuidad de las funciones de la SUBREI. Para el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo, el presupuesto de $976.481.000 como presupuesto de continuidad cubrirá la operación y la mantención básica de nuestras dependencias. El subtítulo 24 de transferencias corrientes presenta un presupuesto de $153.216.000 que permitirá financiar las diversas actividades en el ámbito multilateral y bilateral.
Y en el caso del subtítulo 25, íntegros al fisco, se otorgó un presupuesto de 10.000 pesos para registrar aquellos recursos que son reintegrados a la Tesorería General de la República. El presupuesto del subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, permitirá abordar parte de las urgencias en renovación de sillas, estaciones de trabajo y parte del circuito de seguridad de uno de los edificios institucionales. En tanto, el presupuesto en programas informáticos permitirá la renovación de licencias permanentes. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Voy a pedir la prórroga por 30 minutos. Acabado. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Preguntarle a la subsecretaria, a raíz de la crisis arancelaria que desató el presidente de los Estados Unidos, hemos podido ver una serie de rondas de reuniones, de negociaciones. Entiendo que la asignación 554 de negociaciones y administración de acuerdos sería de ahí desde donde se está, digamos, financiando ese trabajo, lo pregunto. Y como hay una baja proyectada para el próximo año, esta conversación, esta negociación ya está ¿en qué etapa? ¿A punto de finalizar? ¿Quedan todavía reuniones pendientes? ¿Va a ser una constante que nos va a acompañar durante toda la administración que tenga ese país? ¿Cómo se observa eso presupuestariamente? Gracias, diputado. Senador Coloma. Gracias, presidenta. Me gustaría, respecto a lo que planteó la subsecretaria, el tema ProChile, que lo pudiéramos profundizar, digamos. Yo sé que se dijo algo, pero creo que... Hay una presentación. Que pensé que estaba... ¿Ah? Ya. Perfecto. Bienvenido. Es que creí que había terminado su exposición, por eso que... No, está en responder la directora. Perfecto. Es que, porque no, como se había dicho, se había leído el presupuesto, ¿no? Por eso yo entendí que había culminado para estos efectos la presentación. Ahora viene uno. ¿Secretaria? Sí, respecto a la pregunta del diputado Sáez, este fondo de negociaciones tiene destinado a financiar justamente toda la implementación, administración y difusión de los acuerdos y las negociaciones que se desarrollan en general. Este año, de hecho, nosotros no teníamos presupuestado específicamente rondas de negociaciones en Washington. Eso fue posterior. Sin embargo, el fondo de negociaciones nos permite cubrir esos gastos y eso está contemplado siempre para el próximo año. Bien, diputado. Eso está terminado. ¿En qué fase se encuentra aquello? Subsecretaria. Nosotros hemos tenido ya 2 rondas de conversaciones con el representante de comercio de Estados Unidos en Washington. Hemos avanzado en las conversaciones de forma sustantiva y relevante. Todavía, sin embargo, hay algunos temas en conversación. Estas conversaciones se desarrollan bajo un acuerdo de confidencialidad que hemos firmado con el USTR, que es el organismo a cargo del comercio internacional en Estados Unidos, y por lo tanto no puedo dar más detalles, pero en general se avanzó de manera sustantiva, aunque todavía hay conversaciones técnicas en desarrollo. Gracias, subsecretaria. ¿Alguna otra consulta? Seguimos entonces con la Dirección General de Promoción de Exportadores ProChile. Sí. Es la directora subrogante Paulina Valderrama. Bienvenida, Paulina. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludo a todos los miembros de esta honorable subcomisión. Partimos, por favor, con la lámina siguiente. En cuanto a nuestro servicio, la Dirección General de Promoción de Exportaciones ProChile, podemos señalar que el presupuesto proyectado para el 2026 corresponde a un presupuesto de continuidad. En términos consolidados, presenta una disminución de un 20,1% si lo comparamos con el presupuesto de este año. En moneda nacional tenemos una disminución de un 8,1% y una disminución de un 31,3% en moneda extranjera, que explicaré más adelante en detalle.
Pero previo a eso quisiera señalar que con el presupuesto disponible para el 2025, muchas gracias, hemos alcanzado importantes resultados al término del primer semestre en línea con las prioridades estratégicas que hemos definido como institución para apoyar a las pymes, diversificar mercado y mejorar la satisfacción de los usuarios. Quiero destacar que en los primeros 6 meses del año las exportaciones continuaron su crecimiento y en total las exportaciones superaron los 51.600 millones de dólares con un aumento de un 9,3% respecto al mismo periodo del 2024. Asimismo, las exportaciones no cobre y no litio anotaron un récord por sobre los 24.600 millones de dólares, lo que significa un 9,3% más que igual periodo del año anterior. Nuestros principales mercados siguen siendo China, Estados Unidos, Brasil y Japón, pero hemos visto crecimiento en nuevos destinos como India, donde aumentaron más de un 54% nuestras exportaciones, llegando a los 590 millones de dólares. Durante el primer semestre del 2025, además, cerca de 5.400 empresas exportaron y de ellas el 59,3% correspondieron a pymes, las cuales aportaron más de 1.300 millones de dólares. En el caso de nuestras empresas usuarias, las empresas con las que trabajamos, en el primer semestre apoyamos a 2.777 empresas, de las cuales 1.225 exportaron, incluyéndose dentro de este número 496 pymes. Y si lo miramos desde una mirada regional, el 44% de las empresas usuarias de ProChile se encuentran en la zona sur del país, el 35% se encuentran en la región central, en la región metropolitana, y el 21% en la zona norte. Queremos destacar también que 26 usuarios de ProChile lograron exportar por primera vez y 1.031 empresas usuarias exportaron de manera continua, 672 empresas además diversificaron sus mercados de destino. En cuanto a los avances en la planificación de las acciones de promoción, en el primer semestre se realizaron 231 acciones que corresponden al 37% de las actividades ejecutadas, tal como ustedes pueden ver en la lámina. Si lo miramos hoy día a septiembre, ya tenemos una ejecución de un 50% con 356 actividades realizadas. Estas actividades corresponden en términos generales en acciones de promoción comercial, acciones de inteligencia de mercado, capacitación, y las realizamos en Europa, Sudamérica, Asia, Oceanía, Centroamérica, Multizona y América del Norte. Asimismo, quiero comentar que nosotros aplicamos a nuestros usuarios una encuesta de satisfacción en una escala del 1 al 7 y tenemos en promedio una satisfacción de un 6,3 y una proyección de negocios proyectada de esos 279 millones de dólares. En este escenario, durante el 2026 esperamos continuar con los lineamientos ya definidos para el periodo 23-26, que busca apoyar la internacionalización de nuestras empresas con énfasis en las pymes, generar mayor diversificación de mercados y oferta exportable y potenciar a los proveedores de industrias exportadoras consolidadas que ofrecen soluciones globales. Todo esto lo diseñamos bajo una estrategia que está enfocada en los distintos sectores: agroalimentos, industrias 4.0, servicios, innovación, turismo y economía creativa. Continuamos impulsando las exportaciones con valor agregado, fomentando la oferta exportable regionalizada y competitiva, buscando una gestión más sostenible e incorporando elementos de inclusión, trabajando con empresas lideradas por mujeres y pueblos originarios, generando de esta forma mayores ingresos y empleo para el país. En este contexto, para el año 2026 esperamos realizar eventos de alto impacto, como lo hemos realizado durante este año, que corresponden a encuentros de negocios que se realizan tanto en Chile como en el exterior, tales como Chile Week China, y en Estados Unidos esperamos realizar un encuentro en ASEAN y en Exprotech Alimentos y Soluciones Globales en nuestro país. En el caso de las ferias internacionales tenemos contemplado realizar al menos 34 ferias en distintos mercados, incluyendo Alemania, Portugal, Emiratos Árabes, Francia, Brasil, Japón, que reúnen a los mayores exponentes de los sectores como agroalimentos, economías creativas. No sé, yo te... Sí, yo te...
Ok, voy a entrar directamente al presupuesto. Si quieren pasamos a la lámina siguiente, que es el presupuesto en moneda nacional. Se presenta una reducción, como mencioné, del 8,1% comparado con el 2025. Es el nacional, sí. En el subtítulo 21 tenemos gastos en personal que cubre la dotación dentro del territorio nacional y muestra una disminución de un 0,9%. En el subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo destinado a asegurar la continuidad operativa del servicio hay una disminución de un 2%. En el subtítulo 24, transferencias corrientes que financian actividades específicas como la promoción de exportaciones agrícolas de servicios, marcas sectoriales, presenta una disminución de un 20,6% que voy a explicar de la siguiente manera. Hay una reducción de un 0,6% en la transferencia que hacemos a la Fundación Imagen de Chile. Hay una reducción del 13,2% en promoción de exportaciones agrícolas y una reducción del 2% en exportaciones de servicios de Hacienda, en la transferencia de Hacienda. Una reducción del 43% en la promoción de exportaciones a través de ProChile, atribuible principalmente a la asignación de recursos que recibimos durante los 2024 y 2025 para la realización de Expo Osaka, que termina durante este año. Y una disminución del 12,6% para estrategias sectoriales enfocadas en pymes. Una disminución del 65,6% para estrategias de fomento y promoción de inversión y una disminución del 12,6% para certificación de origen. En el subtítulo 29 tenemos una sobreadquisición de activos no financieros que contemplan recursos para la compra de mobiliarios, equipos y la continuidad de licencias informáticas. Tenemos una reducción de un 9,2%. Y ahora pasamos al dólar. En moneda extranjera, el presupuesto, como indiqué, tenemos una rebaja de un 31,3%, si lo comparamos con el año 2025, y se desglosa de la siguiente manera. El subtítulo 21 en gastos de personal financia la dotación de nuestras oficinas en el exterior y viáticos en moneda extranjera tiene una disminución de un 8,5%. En el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, tenemos una disminución de un 3,9%. En el subtítulo 24, transferencia corriente que financia las actividades de promoción en el exterior dirigidas a apoyar a las empresas chilenas en el exterior, a la continuidad de las actividades específicas de operación de las agregadurías agrícolas y de inversión, el presupuesto experimenta una disminución de un 59,7%. Esta disminución se explica de la siguiente manera. Hay un aumento de un 4,4% en promoción de exportación de agricultura, una baja del 8,8% en la transferencia de minería que financia la participación principalmente en la PDAC, una disminución del 74,9% en promoción de exportaciones que se explica con los recursos, como ya mencioné, que habíamos recibido anteriormente para la realización y la participación de la Expo Osaka durante 2024 y 2025, y una baja de un 49,3% en la estrategia de fomento y promoción de inversión extranjera Invest Chile, que es la transferencia que recibimos desde ese servicio. En el subtítulo 29, adquisición de activos no financieros, tenemos un incremento de un 0,6% que considera recursos solicitados principalmente para el financiamiento de mobiliario y equipos para nuestras oficinas en el exterior y la continuidad de las licencias informáticas. Ese es nuestro presupuesto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, directora. Ofrezco la palabra. Continuamos entonces. Con su venia, señor presidente, pasaría a exponer el director de DIFROL, de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, don Carlos Detlef. Ya está. Don Carlos. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a todos los miembros de esta comisión. La Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado ha definido como ejes programáticos para el siguiente periodo las siguientes. Primero, en temas estratégicos,
implica el fortalecimiento de la posición chilena en materia de campo y hielo sur y plataforma continental al sur del Cabo de Hornos, como también los trabajos relativos a la extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas. Segundo, la facilitación e integración fronteriza. Esto considera el trabajo de los comités de integración con Perú, Bolivia y Argentina y la coordinación necesaria para el funcionamiento de los complejos fronterizos entre los servicios en frontera y los países vecinos. En tercer lugar, el fortalecimiento de la traza limítrofe, que implica el trabajo de las comisiones mixtas de límites con los países vecinos, y es por primera vez que DIFROL, desde su creación en el año 1966, están trabajando las 3 comisiones mixtas de límites con Perú, Bolivia y Argentina. Y por último, el desarrollo de nuestra infraestructura de datos espaciales, que representa el trabajo y diseño y mantención del geoportal institucional. La lámina 19, por favor. Para el año 2026, esta Dirección Nacional presenta un presupuesto principalmente de continuidad en cumplimiento de las instrucciones de eficiencia y austeridad del gasto público, que asciende a 7.520.024.000 pesos, el cual permitirá cumplir con los distintos compromisos institucionales priorizados para este periodo, conforme con la planificación realizada para cada materia. En específico, sobre el particular, los gastos operacionales permitirán financiar la dotación efectiva de personal y el funcionamiento corriente del servicio. Específicamente, el presupuesto 2026 considera un incremento del 10.2% respecto del ejercicio 2025. Este incremento se explica por los recursos contenidos en el subtítulo 24, transferencias corrientes, dispuestos para financiar las mediciones de batimetría multiaz en la región de Isla de Pascua y Sala y Gómez por un monto de 1.031 millones de pesos. Cabe hacer presente que en el año 2020 se hizo la presentación de este informe ante la Comisión de Límites de Naciones Unidas. Conforme a los análisis posteriores, se estima que es posible robustecer esta argumentación científica, permitiendo mejorar la posición de nuestro país relativa a la pretensión planteada el año 2020. Con cargo a los recursos de este mismo subtítulo 24, se dará continuidad al programa de temas estratégicos, efectuando investigaciones y estudios de orden jurídico, histórico, geológico, geográfico, hidrológico, entre otros, con el fin de fortalecer y cautelar los intereses territoriales del país. Especialmente las actividades se concentrarán en materias tales como Campo y Hielo Sur y Plataforma Continental Austral. Por otro lado, se continuará desarrollando el proyecto de recursos hídricos compartidos, el cual implica la elaboración de estudios técnicos, científicos y jurídicos que permitan obtener información relevante respecto a la materia. El objeto de estas actividades es proporcionar a las autoridades pertinentes del Ejecutivo las argumentaciones jurídicas y técnicas para la correcta gestión y coordinación de los recursos hídricos compartidos con los Estados vecinos, que permitan un uso razonable y equitativo de los mismos. Finalmente, con cargo a estos recursos, se desarrolla el proyecto de infraestructura de datos espaciales, y de DIFROL, que permite vincularse directamente con la Política Nacional de Información Geoespacial, para lo cual se ha dispuesto de una infraestructura informática que sustenta toda la información geográfica de DIFROL. Esto implica igualmente la mantención del geoportal, cuyo fin es proveer información territorial con una alta calidad a la ciudadanía y a las distintas instituciones del Estado que consumen esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Ofrezco la palabra. Está todo claro. Ministro, seguimos. Sí, con su venia quisiera ceder la palabra al director del Instituto Antártico Chileno, Quino Casas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, canciller. Con los recursos asignados en el subtítulo 21, comenzamos con personal, se asegura la continuidad de la actual planta del Instituto Antártico Chileno, INACH, garantizando de esta manera el financiamiento de los recursos humanos necesarios para el cumplimiento de su misión institucional. En complemento, los fondos del subtítulo 22, gastos corrientes, están destinados a cubrir los gastos operacionales correspondientes al ejercicio 2026, permitiendo dar continuidad a las actividades administrativas, científicas y logísticas que sustentan la presencia y proyección nacional en el continente blanco.
La entrada en vigor del próximo Plan Estratégico Antártico Quinquenal 2026-2030, que se aprobará en noviembre, obligará a extremar los esfuerzos orientados a la optimización de los recursos asignados en el subtítulo 24, los cuales permiten a la institución ejecutar las iniciativas, estrategias científicas y logísticas vinculadas a la proyección de Chile como país antártico. En este marco, el INACH ejecuta el Programa Nacional de Ciencia Antártica, PROCIEN, principal herramienta del Estado para la generación de conocimiento científico en altas latitudes, lográndolo a través de financiamiento directo de proyectos científicos, a través de instrumentos propios como el concurso de desarrollo, la ciencia antártica concursable y el programa de tesis antártica. 040, ambos orientados a fomentar la investigación y la formación de capital humano avanzado. Apoyo a proyectos concursables de otras agencias nacionales en los cuales el INACH participa como socio estratégico, garantizando el cumplimiento de estándares internacionales mediante la evaluación por pares externos de reconocido prestigio. Programa de divulgación y educación, particularmente enfocados en la enseñanza media, destacando la Feria Antártica Escolar 044, la cual constituye un espacio único de acercamiento entre la comunidad científica y el sistema educativo. Junto con la dimensión científica, el INACH debe responder a los desafíos logísticos, diplomáticos y estratégicos que conlleva la presencia nacional en la Antártica. Para ello se contemplan las siguientes líneas de acción: apoyo logístico y operacional a las expediciones científicas mediante la Plataforma Logística para Apoyo de Actividad Antártica 046, asegurando las condiciones materiales y técnicas para el desarrollo de las campañas de terreno. Cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile en el marco del Sistema de Tratado Antártico mediante la línea de Aligamiento Científico Internacional 049, que fortalece la cooperación multilateral en torno a la ciencia y la conservación antártica. Generación de contenidos y asesoría técnica especializada para la implementación de iniciativas vinculadas al Centro Antártico Internacional 050, incluyendo museografía, laboratorios y asesoría al GORE Magallanes para el proceso de licitación. Elaboración de información base destinada al establecimiento de áreas marinas protegidas 052, en concordancia con los compromisos asumidos en el marco de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos CRUMA. Planificación y ejecución de proyectos de infraestructura científico-logística 054, con el objetivo de consolidar y modernizar la presencia nacional en el territorio chileno antártico, considerando que la mayor parte de las instalaciones existentes datan de la década del 90 y requieren actualización para responder a los desafíos actuales y futuros. Y finalmente, instalación y operación de sensores latitudinales 058, cuyo propósito es aportar información crítica sobre el cambio climático y la variabilidad ambiental en altas latitudes. Este programa contempla 21 puntos de monitoreo, 18 atmosféricos y 3 oceanográficos, de los cuales 15 atmosféricos están ya instalados y operativos, sumándose un nuevo desafío, cuál es el desarrollo de sensores criosféricos para conocer el estado actual de los hielos antárticos y predecir su evolución futura en respuesta al cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gino. Ofrezco la palabra. Diputado Sáez. Gracias, presidente. Vengo con un encargo al senador Lagos Ver, específicamente la asignación 052 de áreas marinas protegidas. Hay una baja considerable, casi un 15%, 14,9% en relación al presupuesto vigente este año. Nos gustaría saber a qué se debe aquello, más aún cuando se ha remarcado continuamente, incluso en foros internacionales, la importancia que tiene este trabajo. Gracias, diputado Sáez. Yo tengo una consulta también. Hay un cambio en el subtítulo, en el 040 y 045, porque se traspasa unos fondos que son de desarrollo de la ciencia antártica concursable y tesis A, se traspasa a desarrollo de la ciencia antártica concursable. No sé qué tan, cuál es la diferencia. Perdón, la segunda, la diferencia entre qué, si me podría repetir, presidente.
entre el desarrollo de la ciencia antártica y concursable y tesis A, y la otra es desarrollo de la ciencia antártica concursable. Sí, lo que pasa es que esos son transferencias de la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, y las tesis en sí, digamos, son tesis de posgrado, que pueden ser de magíster o doctorado. En cambio, la ciencia concursable son fondos en que los investigadores pueden concursar y tiene dos líneas, parecido también a las tesis, que las tesis de magíster por su plazo son solamente de gabinete, en cambio las de doctorado son de terreno, y en cambio los fondos concursables efectivamente pueden ser de ambas vías, digamos. Así que ese es el nombre, un poquito confuso quizás, pero son transferencias que nos ha permitido mantener, digamos, el programa, el PROCIEN, el programa científico antártico, funcionando a lo largo de los años desde realmente la creación del Ministerio de Ciencia. Así que son traspasos en que estamos sirviendo a cientos de científicos, 400 científicos, los cuales 300 son nacionales y ciento y tantos son internacionales. Ahora, volviendo a la pregunta número 1, estas áreas marinas protegidas, recordemos que es un programa que estamos postulando con Argentina a este dominio 1, que es básicamente el sector norte y occidental de la península antártica desde alrededor de unos 7 años. Tiene más años de creación, pero desde que lo estamos postulando al conducto del Tratado Antártico, que es la CAMELAR, la Convención para Recursos Vivos Marinos Antárticos, para la conservación, ha tenido, digamos, una continuidad con Argentina. No se ha podido aprobar porque hay un sistema de consenso en que hay, digamos, sobre todo de países como China y Rusia, en que exigen más investigación, pero hemos logrado mantener una continuidad en los estudios y hay una cierta variabilidad año a año en lo que se solicita, pero la verdad que estamos cumpliendo con todo lo dispuesto en este acuerdo con Argentina de hacer investigaciones, pero nos están exigiendo cada vez más, digamos, y ahora en pocas semanas, la próxima semana empieza en Hobart, Australia, pero se ha podido defender bien, pero es un tema que yo diría raya también en un tema político más que junto con el tema científico. Bien. Muchas gracias. Continuando con las presentaciones, nos queda la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Don Carlos Santos. Sí, así es. Muchas gracias, señor presidente, por sus intervenidos también. Saludos a todos los miembros de esta honorable comisión. Los énfasis del proyecto de presupuesto para el año 2026 de ACSI se encuentran enfocados en primer lugar, continuar trabajando en la construcción de asociaciones para el desarrollo con el objetivo de concretar nuevos proyectos bilaterales y triangulares en beneficio principalmente de países de la región de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la asociación y las alianzas con socios tradicionales. Además, tenemos como un enfoque relevante fortalecer el programa de cooperación sur-sur en sus dos componentes. Primero, en el componente de asistencia técnica y, en segundo lugar, en el componente de formación de capital humano. Esto en línea con las orientaciones y prioridades de la cooperación chilena y en función de las prioridades sectoriales de los países socios. Además, lo que se buscará es consolidar la relación de cooperación sur-sur con los países vecinos a través de la ejecución de proyectos de cooperación bilaterales, descentralizados y transfronterizos, y el otorgamiento de becas de pregrado en zonas extremas.
La ACSID presenta un proyecto de presupuesto para el año 2026 de 8.620.369.000 pesos, con una disminución respecto del presupuesto del año 2025 de un 3,2%. En el subtítulo de gastos en personal se consideran recursos por 4.387.229.000 pesos para financiar la dotación vigente de 106 funcionarios y funcionarias, incluidas las asignaciones para cometidos tanto nacionales como en el exterior. En el subtítulo de bienes y servicios de consumo se consideran recursos por 224.995.000 pesos que permiten el funcionamiento operacional de la agencia. Respecto del subtítulo de transferencias corrientes, se consideran recursos por 3.956.028.000 pesos. Estos recursos permiten la cooperación internacional chilena a través de su rol dual, agrupados en dos componentes. El primer componente sobre cooperación técnica, que representa un 50% de los recursos contenidos en este subtítulo, considera financiamiento durante el año 2026 para el intercambio de conocimientos con países de América Latina y el Caribe en 7 áreas a saber: fortalecimiento de la democracia y modernización institucional, desarrollo social, agricultura y seguridad alimentaria, medio ambiente, recursos naturales y energía, cooperación económica para el desarrollo, desarrollo territorial y local, y prevención y reducción de desastres. Además de áreas transversales como igualdad de género, innovación y fortalecimiento de capacidades. En este componente, además, se incluyen transferencias a los fondos de cooperación que se tienen con la Unión Europea, España y también con México. En el componente de formación de capital humano, que representa un 48% de este subtítulo, está destinado al financiamiento de becas nuevas y de continuidad para, por una parte, Movilidad Alianza del Pacífico. En segundo lugar, becas Nelson Mandela. En tercer lugar, becas Plataforma de Desastres y finalmente para cursos internacionales. En total, estos recursos permiten el financiamiento de 118 becas de continuidad y 392 becas nuevas, alcanzando así una cobertura en el año 2026 de un total de 510 becas. Este subtítulo considera también un 2% para el financiamiento de 3 profesionales que brindarán apoyo técnico programático en la agencia. Finalmente, respecto del subtítulo 29 de adquisición de activos no financieros, se consideran 52.087.000 pesos para el financiamiento de licencias de uso de software en la operación de la agencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Carlos. Ofrezco la palabra. Ministro. Estaríamos listos. Sí. En principio vamos a votar el día 15 todas las partidas de la tercera subcomisión. Y así que, habiéndose cumplido el objeto... ¿Quieren el día jueves? Diputado. Presidente, solamente antes que termine, yo entiendo que la idea es votar todo el presupuesto una vez que tengamos la exposición del Consejo Fiscal respecto a los ingresos. Pero lo que sí yo le pediría, por su intermedio, presidente, del ministro, es que para la sesión que vayamos a votar el presupuesto tengamos claro cuánto va a sustentar la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU. Yo por lo menos no estoy en condiciones, ni aunque vea cuántos son los ingresos, de aprobar al menos la subsecretaría de Relaciones Exteriores sin esa claridad. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bien, habiéndose cumplido el objeto,